El orden, el cosmos y el mundo venidero. Noam Cohen. Los egipcios. Número 1. En el antiguo Oriente Próximo, el cosmos como orden universal y que todo lo impregna se daba por hecho. Los dioses habían creado y ordenado todas las cosas que habían en el cielo y la tierra, en la naturaleza y en la sociedad, y seguían velando por ellas. Ello no significa que el cosmos no sufriera perturbaciones. Existían poderes caóticos, inquietos y amenazadores, y también en ellos se apreciaba la mano de los dioses. Mientras que algunos dioses eran benignos, otros se caracterizaban por lo contrario, y algunos podían ser ora benignos, ora destructivos. Toda concepción del cosmos de Oriente Próximo era consciente no sólo del orden reinante en el mundo, sino también de la inestabilidad de dicho orden. No obstante, el mundo ordenado se imaginaba como un mundo inmutable en esencia. Por supuesto, se producían cambios, se introducían avances tecnológicos, pero ninguno de ellos hacía pensar en un futuro diametralmente distinto de todo aquello que se conocía en el presente o se hubiera conocido en el pasado. Las cosas seguirán tal como estaban. En el corazón de toda concepción del cosmos de Oriente Próximo anidaba la idea de la inmutabilidad. Las clases superiores de la sociedad adoptaban un buen grado estas visiones del mundo, elaboradas por sacerdotes y teólogos. A los monarcas, administradores y escribas les servía para justificar un orden social que reportaba beneficios manifiestos a los privilegiados. Pero ello no significa que el pueblo rechazara dichas visiones. Al fin y al cabo, la preocupación relativa al orden y las cosas y el caos reflejaba una experiencia muy generalizada acerca de la naturaleza de las cosas. El pueblo sabía muy bien con qué facilidad podía verse desbaratado sus planes y su trabajo. Sobre cada jardín, sobre cada campo podía cenirse la amenaza de la inundación o la sequía. Cada manada y cada rebaño podía desaparecer a manos de una banda rapaz externa a la sociedad o bien de ladrones comunes a su seno. La gente acudía en busca de ayuda al Estado, que por regla general era una monarquía. Por opresivo que fuese, el Estado representaba el orden, la vigilancia para garantizar el cumplimiento de la ley, frustrar y castigar los delitos, mantener alejados los enemigos forasteros y si se deseaba derrotarlos por la fuerza. No sólo posibilitaba la supervivencia del Estado, sino que reafirmaba y fortalecía el mundo ordenado. El funcionamiento regular y eficaz de ese gran defensor que era el Estado, así como su personificación suprema, el rey, pertenecían al mismo orden cósmico que los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas, que la rotación de las estaciones. Incluso aquellos que sólo comprendían de forma vaga las interpretaciones ofrecidas por los sacerdotes y los teólogos, las aceptaban, pues se basaban en realidades cotidianas. Y puesto que no se trataba de sistemas filosóficos abstractos, sino de concepciones religiosas del cosmos, podían condicionar no solo el comportamiento de los individuos, sino también la vida política, social y económica de la sociedad. Y por supuesto, todas estas concepciones del cosmos eran etnocéntricas. En todos los casos, la sociedad en cuestión se hallaba firmemente instalada en el centro del mundo ordenado. 2. En ningún otro lugar estaba la percepción del cosmos y de lo que amenazaba tan desarrollada como en Egipto. La vida de Egipto siempre ha dependido del Nilo. La mayor parte del país es desértica y las precipitaciones no favorecen las cosechas ni el mantenimiento del ganado. La agricultura solo es posible en las estrechas franjas de tierra que se extienden a ambas orillas del río y jamás podría haberse practicado de no ser por la crecida anual que fluye hacia el norte a lo largo de unos 1000 kilómetros entre finales de junio y finales de septiembre. A los antiguos egipcios impresionaba sobremanera el contraste entre la tierra negra, bautizada así por el lodo negrísimo que depositaban ahí las inundaciones, y la tierra roja, es decir, el desierto temible y mortal. Asimismo, había que contar que el voluble comportamiento del propio Nilo, antes que la tecnología moderna posibilitara la construcción de diques, el río podía desbordarse un año, menguar en exceso al año siguiente,
y cualquiera de las dos opciones significaba hambruna. Todo ello contribuía a crear la sensación de un mundo en peligro constante, y lo mismo sucedía con el contraste siempre tan drástico en Egipto entre el día y la noche. El día radiante que el sol espléndido y omnipotente, creador y protector de vida, navegaba sobre la tierra, y la noche, que con tanta brusquedad engullía al sol, un periodo repleto de amenazas en el que la vida quedaba en suspenso. En el primer periodo dinástico o periodo arcaico, el peligro había cobrado un significado adicional. Al igual que en muchas otras partes del planeta, Egipto había estado poblado a lo largo de décadas de miles de años por grupos minúsculos y aislados de cazadores. Durante el cuarto milenio, asentamientos muy pequeños y dispersos de agricultores se extendieron a lo largo del valle del Nilo, y en la segunda mitad de dicho milenio empezaron a ver la luz poblados y pequeños estados, alrededor del 3050 a.C. Las guerras entre dichos protorreinos desembocó como consecuencia de un proceso cuyo curso es objeto de debate aún en la actualidad, en la creación de un reino unificado que comprendía la totalidad de Egipto. Pero la seguridad política había desaparecido para siempre. A partir de entonces, la existencia se concibió en casi todos los casos en relación con los conflictos, ya fueran reales o potenciales. El curso de la historia de Egipto no fue tan sosegado como se supone con frecuencia. Cierto es que Egipto, protegido por el desierto al oeste, por el Mediterráneo en el norte y por el Mar Rojo al este, se hallaba menos expuesto a las invasiones que la mayoría de los estados de Oriente Próximo. No obstante, también Egipto atravesó periodos de tumulto político, mientras que el periodo arcaico y el Imperio Antiguo, 3050 al 2160 a.C., fueron testigos de un gran auge de la civilización. A ellos siguieron los 2 siglos de gobierno débil, guerra civil y desmoronamiento económico, que se conoce bajo el nombre del primer periodo intermedio. Mientras que el Imperio Medio, 1091-1700, asistió al restablecimiento de la paz y la prosperidad en el segundo periodo intermedio, 1786-1540. Egipto, dividido en dos reinos, se vio dominado cultural y políticamente por extranjeros, bajo el mandato de una poderosa dinastía de reyes nativos. El Imperio Nuevo, 1540 a 1070, se convirtió en el centro de un imperio que abarcaba desde Nubia hasta Asia Menor, pero eso sí, a costa de guerras se sucedían de forma constante. Y tras el Imperio Nuevo llegó un declive lento, y en esta ocasión irremediable, durante el cual Egipto fue conquistado primero por los persas y luego por Alejandro Magno, antes de ser absorbido por el Imperio Romano en el año 30 a.C. Por supuesto, todas estas convulsiones hicieron mella en la concepción egipcia del cosmos. Era evidente que, por poderoso que pareciera el Estado egipcio, lo cierto es que nunca fue absolutamente seguro. Identificado con aquel Estado, el mundo ordenado siempre corría peligro. 3. Los egipcios no creían que el universo hubiera sido creado a partir de la nada. Siempre había existido un material de alguna clase. Concebía la creación original como la transformación de dicho material informe en un mundo ordenado. Existían numerosas versiones acerca de cómo había ocurrido aquello. La más influyente de ellas, que se adoptó a partir del tercer milenio, se asocia a los grandes centros religiosos de Heliópolis, denominada en su origen On, Menfis y Hermópolis. Todos coincidían en las características esenciales. El mundo no había sido obra de un Dios que había existido desde siempre. Lo que había existido desde siempre era el caos. Con frecuencia dicho caos se describe en términos negativos. No puede explicarse, no se asemeja a nada. Es la negación del mundo presente. Es por lo que existía antes que existiera el cielo, antes que existiera la tierra, antes de que existieran los hombres, antes de que nacieran los dioses, antes de que existiera la muerte. Sin embargo, no imaginaban el caos como algo inmaterial, sino como un océano sin límites que denominaban Nun. La oscuridad reinaba en la superficie de las profundidades porque el sol aún no existía, pero en el interior de aquel abismo oscuro y acuoso yacía en estado latente la sustancia primitiva con la cual se formaría el mundo. Sumergido también en algún lugar del abismo estaba el demiurgo que encargaría de darle forma.
pero también el demiurgo existía tan solo en potencia. No era aún consciente de sí mismo, ni de la tarea que debería llevar a cabo. También existía un acuerdo generalizado acerca del primer paso que se dio en la creación del mundo. En un momento dado, conocido como la primera vez o la primera ocasión, un islote diminuto surgió de las aguas, la maravillosa colina de las edades primitivas. Sin lugar a dudas, esta idea refleja la experiencia repetida de cada año de la crecida y el reflujo del Nilo, el espectáculo de una tierra casi sumergida y que a continuación resurgía de las aguas casi renovada, cubierta de tierra fresca y pronto verde, repleta de seres vivos, fértil, lista para el cultivo, una génesis anual. Tal vez, como ha sugerido algunos expertos, existían incluso recuerdos vagos transmitidos de generación en generación de campesinos de la época en que la mayor parte de Egipto era una ciénaga inundada por el Nilo, que aún no había tallado su lecho y de la que tan solo surgían algunas islas dispersas. Sea como fuere, la mayor parte de los lugares de cierta importancia exigieron ser construidos sobre o alrededor de dicha ciénaga. Memphis, Heliópolis, Tebas, Esnas, Edfu, Dendera y Cocodrilópolis eran tan solo algunos de los centros en los que según se afirmaba, habían empezado el mundo ordenado. El Nun existió antes de cualquier dios. A veces incluso recibía el nombre de padre de los dioses, pero no era una fuerza activa, era el demiurgo quien debía ocuparse de la organización y ordenación del mundo. ¿Pero qué suponía dicha idea? A los ojos de los egipcios no suponía la existencia de conflictos en los himnos dedicados a él. El demiurgo no aparece luchando contra el caos, ni contra monstruos del caos. Su importancia era otra. El caos original era un estado indiferenciado, unitario, y el demiurgo encarnaba el proceso de diferenciación y definición. Mientras que el caos original era ilimitado, en el mundo ordenado existían límites que empezaron a surgir con el demiurgo. Una vez más, el demiurgo arrojó luz donde antes no había habido más que oscuridad primordial, y en la luz las cosas podían existir por separado. Gracias al demiurgo, la unidad se transformó en multiplicidad, mientras que el estado original se describe como la era en que las dos cosas no habían aún iniciado su existencia. El demiurgo recibe el nombre de uno, que se transforma en millones. Los teólogos de Heliópolis y Hermópolis sostenían que el demiurgo era el dios Sol Ra, mientras que los de Memphis afirmaban que era el dios de la tierra Pat. Todos convenían en que había iniciado su verdadera existencia en el momento en que la colina de las edades primitivas surgió de las aguas. El Nun se hallaba en un estado de somnolencia o inercia, pero al adquirir conciencia de sí mismo se había transformado. No engendrado por padre alguno, no concebido por madre alguna, por voluntad propia, se dotó de cuerpo e inició su existencia activa. El demiurgo de la doctrina de Memphis, Pat, recibía también el nombre de Tatenem, la tierra que surge, lo que relacionaba tanto con la colina primitiva como con la tierra que surgía de la crecida anual. Pat hizo el mundo, creó a los dioses, sus templos y sus imágenes. Era el maestro de la materia. Fundó las provincias y las ciudades de Egipto. La comida y la bebida, el sustento material de la vida, era su regalo. Fue el fundador de todas las artes y todos los oficios, mecenas de la construcción, la estructura, la metalurgia. Fue él quien colocó los cielos en el lugar que les correspondía y los mantuvo allí, y el sol fue obra suya y estaban subordinados a él. Sin embargo, la teología más influyente era la heliopolitana. A mediados del tercer milenio, el dios Sol Ra, o Re, se había convertido en el gran dios de la ciudad de Heliópolis, y pronto se identificó con el antiguo dios tribal de los heliopolitanos, Atum, que significa el completo, con el dios escarabajo Kepri, el que nace, con el dios halcón Horus, con el dios de los horizontes Akchi,
De hecho, a lo largo de la historia egipcia, Ra llegó a identificarse con la mayor parte de las divinidades que se adoraban como dioses supremos en las distintas ciudades, quienes a continuación se despojaron de sus atribuciones originales y adquirieron la dignidad del dios Sol y del demiurgo autocreador. Así, el oscuro Amón, dios de Tebas, se convirtió en el poderoso Amon-Ra, cuando al inicio del Imperio Nuevo, Tebas se convirtió en la capital de la dinastía reinante. Ninguna de estas circunstancias mermó la supremacía de Ra o su importancia universal como demiurgo, ni su talla se vio menguada por la teología, tales como las de el Hermópolis o Esna, que sostenían que Ra no procedía directamente del Num, sino que era obra de demiurgos que habían surgido del Num. De hecho, mientras los sacerdotes pugnaban por reconciliar las distintas teologías, el dios Sol se convirtió en una presencia verdaderamente universal. Su único rival notable fue el dios Osiris, aunque mucho más tarde, y no fue hasta mucho más tarde aún, en el periodo greco-romano, cuando el culto a Osiris desalojó por fin el culto a Ra. La naturaleza de las primeras manifestaciones del demiurgo permitía dar rienda suelta a la imaginación. Según los textos del templo de Edfu, surgió volando de la oscuridad primordial en forma de halcón y se posó sobre un junco de la orilla. Los sacerdotes de Hermópolis hicieron gala de una imaginación aún más devocada. Según ellos, inmediatamente después de la primera ocasión, 8 divinidades primitivas, algunas con aspecto de rana, otras con aspecto de serpiente, y todas ellas por tanto estrechamente vinculadas al caos líquido, crearon una flor de loto en el lago del templo de Hermópolis, del que Ra surgió como niño. Los hermopolitas también hablaban de un huevo cósmico que liberó a un polluelo en la colina. Pero la iconografía avalaba otra versión de origen heliopolita. Hastiado de flotar en el Num, el demiurgo se encaramó a la colina con forma humana, dotado ya de ojos, boca, lengua, mano, corazón, brazos, piernas y pene. Las primeras creaciones del demiurgo fueron el dios del aire Shu, una diosa, probablemente de la humedad llamada Tefnut. Según una versión los creó por medio de la masturbación, mientras que según otra los creó escupiendo. En ambos casos se trata de versiones heliopolitas. La teología de Menfis era más sutil. Pat concibió en su corazón a los dioses que tenía intención de crear y luego confirió existencias concretas a sus ideas a través de su lengua, es decir, del habla. Todos coincidían en afirmar que, tras ser creados, Shu y Tefnut crearon la tierra, imaginada como un disco plano de canto ondulado, y el cielo concebido como una cazuela invertida que descansaba sobre pilares a fin de poderse mantener a prudente distancia de la tierra. El cielo y la tierra se aparearon y dieron vida a 2 parejas divinas. Con la aparición de estas divinidades empezó un proceso paulatino que acabó poblando el mundo de los dioses, seres humanos y animales. En este proceso desempeñaba un papel primordial el dios alfarero Num, Khnum, que moldeaba cada embrión en su torno y a continuación lo colocaba en el vientre de la madre. Los dioses egipcios tenían muchos rasgos en común con los seres humanos. Es cierto que en tiempos prehistóricos los egipcios, al igual que muchos otros pueblos primitivos, conferían forma animal a casi todas sus divinidades. Pero ya en el periodo arcaico y en el imperio antiguo, cada vez más dioses recibían forma humana o parcialmente humana. Y lo que resulta más importante, los dioses tenían algunas de las limitaciones propias de los seres humanos. A excepción del demiurgo, no eran ni omniscientes ni omnipotentes. Podían verse sorprendidos por los acontecimientos y no siempre eran capaces de ejercer influencia sobre ellos. Además, los dioses no gozaban siquiera del privilegio de la vida eterna. No solo era obra, a excepción del demiurgo, de dioses anteriores, sino que podían envejecer y morir. Existen mitos que describen al dios Sol envejeciendo, retirándose del gobierno activo y designando a otros dioses como sus representantes.
En Tebas, Edfu y Hermópolis había incluso las tumbas de dioses que al parecer habían vivido y muerto en un pasado remoto. Todo ello ponía de relieve la afinidad entre los dioses y los seres humanos. Ello no significa que no existiera una brecha entre ellos. Los dioses vivían más allá de los confines de la tierra, en los cielos o en el mundo subterráneo, y los seres humanos no podían establecer contacto directo con ellos. Sin embargo, los dioses actuaban en la tierra y con gran poder. Un campo de fuerza envolvía a cada divinidad. Cada una de ellas irradiaba un poder mágico que le permitía ejercer influencia sobre cualquier asunto que reclamara su atención. Además, pese a las diferencias existentes entre ellos, los dioses y las diosas formaban una comunidad, casi una familia. Sus relaciones paternales, filiales, conyugales u otras, junto con sus diversas personalidades y funciones, constituían la dinámica oculta del universo. Se trataba de una idea que inspiraba un temor reverencial y de hecho los egipcios sentían un temor reverencial hacia el poder y la majestad de sus divinidades. Un temor cuya intensidad puede apreciarse aún hoy en la cámara de columnas de Karnak, con sus 134 gigantescas columnas atribuidas a 16 hileras, distribuidas en 16 hileras. Pero el temor reverencial iba de la mano del amor, tal como lo expresa un himno. Me postro temeroso ante ti, alzo la mirada llena de amor hacia ti. Los ojos de los egipcios, los hombres y las mujeres, no eran creados para servir a los dioses como esclavos, sino por sí mismos, al igual que los propios dioses. De hecho, estaban convencidos de que al organizar el mundo, el demiurgo se deleitó en adaptarlo, con la luz del sol, las plantas y los animales, y los dioses, a las necesidades de los seres humanos. Su ejemplo resultó determinante para los demás dioses. Casi todos ellos eran benignos. Depender de tales seres no representaba ningún sacrificio. Además, los egipcios sabían que, al igual que ellos mismos, los dioses se hallaban sujetos y debían su existencia al principio universal del orden, llamado Lamat. 4. El concepto de Lamat evolucionó en respuesta a la necesidad del Estado egipcio. En cuanto al Estado estuvo creado, se puso de manifiesto que una forma de gobierno tan compleja que comprendía pueblos de orígenes distintos y con frecuencia intereses en conflicto requerían un conjunto de reglas. Solo un conjunto de reglas elaborado sistemáticamente e puesto en vigor en forma autoritaria podía evitar el caos. La palabra Ma'at significa base, al igual que la base de un trono, y de hecho la Ma'at era la base sobre la que descansaba el sistema legal de Egipto. Un rey muy antiguo se llamaba a sí mismo el Señor de la Ma'at y afirmaba haber concebido la Ma'at en su corazón y haberla decretado con su boca. La Ma'at no tardó en adquirir un significado mucho más amplio. La palabra se empleaba para designar un principio de orden tan universal que gobernaba todos y cada uno de los aspectos de la existencia. El equilibrio del universo y la cohesión de sus elementos, la rotación de las estaciones, los movimientos de los cuerpos celestes, el curso diurno del sol y entre los seres humanos, la observancia correcta de las obligaciones religiosas y los ritos de los sacerdotes, el comercio justo, la honradez y la sinceridad en las relaciones personales. Todo ello quedaba incluido en la Ma'at. En el pensamiento egipcio, la naturaleza y la sociedad se imaginaba como dos caras de la misma realidad. Cualquier cosa que fuera armoniosa y regular en cualquier de las dos caras era una expresión de la Ma'at. No en vano el jeroglífico de la Ma'at recordaba la colina primitiva, porque la Ma'at llegó a imaginarse como la base sobre la que descansaba el mundo ordenado. Se creía que la Ma'at había existido desde el momento que el mundo ordenado había empezado a surgir del caos primordial, que de hecho simbolizaba el estado prístino del mundo. El demiurgo lo creó al subir a la cima de la colina primitiva. En la teología menfita, el dios de la tierra, Pat, recibe el nombre de Señor de la Ma'at,
y el pedestal con el que por lo general se le representa tiene la misma forma que el jeroglífico de la Maat. En la teología heliopolitana era el dios Sol Ra el señor de la Maat, por supuesto. Aquí la creación de la Maat coincidió con el primer amanecer. Además se creía que cada alba hacía surgir aquel acontecimiento original de las profundidades del pasado. En el clima egipcio, cada amanecer era y es maravillosamente brillante. A los antiguos egipcios se les antojaba un milagro diario, una repetición de la primera ocasión. Y lo que seguía no era menos maravilloso. Imaginaban que el dios del sol surcaba cada día el cielo en barca y cruzaba cada noche el mundo subterráneo en otra barca. El viaje, coronado por el éxito a través del peligroso mundo subterráneo, llevado a cabo con la ayuda de dioses menores, y la reaparición triunfante del amanecer constituía la prueba siempre renovada de que el dios del sol tenía el poder necesario para proteger y renovar el mundo ordenado. El dios del sol y la Maat estaban tan íntimamente ligados que eran inseparables. La Maat sustentaba la vida de Ra. Un himno dedicado al dios del sol proclama que tu alimento consiste en la Maat, tu bebida es la Maat, el atuendo de tu cuerpo es la Maat. Más tarde existió también una diosa llamada Maat. También ella guardaba estrecha relación con el dios del sol. A veces incluso se dice que era su hija. Los dioses de la Maat acompañaban a Ra cuando éste surcaba el cielo en su barca. Con frecuencia se la describe de pie en la proa, como práctico. Guiado por ella, Ra seguía un rumbo cuya actitud era en sí misma una afirmación de orden perfecto e indestructible. Desde lo alto del cielo, Ra observaba las actividades de los seres humanos y los juzgaba. Lo que se, lo que se sentía, lo que, los que sentían tratados de forma injusta podían presentar sus quejas, sabedores de que haría justicia, porque era un juez justo e incorruptible. Un funcionario despedido injustamente podía apelar al dios Sol para que le ayudara a recuperar su cargo y castigara a su poderoso perseguidor. Sobre todo los menos privilegiados y más indefensos podían contar con su apoyo. Protegían a los huérfanos, a los oprimidos y a los pobres contra la tiranía arbitraria. Todo ello queda plasmado con todo lujo de detalles en himnos que datan del Imperio Nuevo, pero ya se implica claramente en la famosa instrucción del rey Merikare, que data de los años del 2050 a.C. En su calidad de juez, Ra contaba con el apoyo de la tripulación de la embarcación del Sol. Por supuesto, la diosa Maat le ayudaba, así como 4 babuinos sentados en la proa. Al vivir con la Maat y repudiar todo aquello que le contraviniera, garantizaba que los fuertes no oprimieran a los débiles, y de este modo nos informan, ofrecían la Maat a Ra y complacían a los dioses. Pero ante todo Ra contaba con su secretario y representante, el dios de la luna Tot, a quien en ocasiones denominaba su hijo. Lo que ello implica queda demostrado en una frase de un himno dedicado a Ra. A diario Tot escribe a la Maat para ti. También a Tot se le representa en la proa de la embarcación del Sol. Su misión consistía en acabar con cualquier resistencia que Ra hallara durante la travesía, y ello también constituía una afirmación de la Maat. Tot poseía la sabiduría y la perspicacia necesaria para imponer y mantener la Maat entre los dioses y los seres humanos, en su calidad de legislador en el cielo y en la tierra. Procuraba que los distintos dioses permanecieran en sus respectivas esferas de actividad, que en la sociedad humana los distintos colectivos profesionales desempeñaran las funciones que les correspondían, que cada nación respetara las fronteras de las demás y que los campos no transgredieran sus límites. Como señor de las leyes, enseñaba a los dioses que era la Maat. Cuando surgían conflictos entre dioses,
resolvía la disputa y restablecía la paz y la armonía. Asimismo ayudaba a la autoridad suprema de la tierra, el faraón, en las tareas de administración y gobierno. Gracias a su supervisión, un ser humano que violara la Ma'at podía esperar el castigo correspondiente, ya fuera durante su vida terrenal o en una vida posterior. Enemigo de cualquier suerte de disturbio. Tot siempre está ojo avisador a fin de que todo el universo se respetara la Ma'at. 5. 5. La encarnación política y social de la Ma'at en el Estado egipcio y la esencia del Estado egipcio era la monarquía, que se consideraba una institución divina. El prolongado proceso histórico mediante el cual toda una serie de clanes, tribus y protorreinos quedaron fundidos en un solo Estado bajo el mandato de un solo rey. Se identificaba con el momento en que la colina primitiva surgía de las aguas y el rey del sol ascendió para asumir el gobierno del universo. Según la historia oficial, los dioses habían gobernado Egipto en su origen. El primer gobernante fue el propio dios del sol. Le sucedieron sus hijos e hijas, más tarde sus nietos, siempre en matrimonios reales, y a continuación toda una dinastía de semidioses y semidiosas, o bien espíritus. Los reyes humanos de Egipto descendían de ellos y eran sus herederos legítimos. En realidad la historia de la monarquía egipcia fue harto turbulenta. Con frecuencia, la sucesión quedaba decidida entre guerras civiles y a menudo el fundador de una nueva dinastía no era más que un usurpador ambicioso y despiadado. No obstante, la monarquía que se presenta siempre como la garante de la justicia en el mundo y el triunfo de la dinastía existente se vendía invariablemente como una afirmación del orden establecido por derecho divino. El mito de Set y Osiris es revelador. Set era el dios anómalo, mientras que otros dioses podían simbolizarse mediante un animal real, como por ejemplo un gato o un halcón. Set era el único cuyo símbolo era una criatura fabulosa. Su nacimiento fue violento y anormal, ya que surgió por su propio esfuerzo del costado de su madre, la diosa del cielo Nut. Y este acontecimiento llevó los disturbios y el conflicto al universo ordenado. Set era la encarnación de la fuerza bruta, la potencia sexual, la promiscuidad bisexual desenfrenada y la ingobernabilidad, las tormentas destructivas, el aterrador desierto, todo aquello que fuera exótico y por tanto desconcertante podía asociarse a él. Asimismo, asesinó a su hermano, el gran dios Osiris, lo descuartizó y arrojó los pedazos al Nilo. Se trataba de un ataque a la monarquía legítima, pues Osiris era un rey entre los dioses y solo Ra la aventajaba en importancia. El asesinarle antes de que tuviera tiempo de concebir a un heredero, Set abrió la posibilidad de usurpar la monarquía. Pero Isis, esposa y hermana de Osiris, reunió todos los miembros esparcidos, inclusive el falo. De este modo, pudo ofrecer a su esposo un heredero póstumo, Horus, prueba viviente de que el linaje y la transmisión legítima de la monarquía puede triunfar aún sobre la violencia más extrema. Y en una sola batalla, Horus, en parte gracias al dominio que su madre tenía de la magia, gracias a su propia astucia, logró vencer al asesino de su padre. El resultado final fue sentenciado por los magistrados divinos, que constituían un tribunal en Heliópolis. Horus se convirtió en el rey de la tierra, es decir, en un dios con quien siempre podía identificarse el faraón vivo, mientras que a Osiris se le otorgó el dominio sobre el mundo subterráneo, al que ya había descendido. Sin embargo, Set jamás fue rechazado del todo, mientras que según una versión del mito, se convirtió en rey de los dominios situados más allá del mundo ordenado, es decir,
los desiertos yermos y los países extranjeros, según otra, vuelve a permitírsele el acceso al mundo ordenado como sirviente del rey Sol. Y con la consolidación de la monarquía legítima, el cosmos quedó reafirmado. El faraón no solo era de la ascendencia divina, sino que él mismo era semidivino. Desde los tiempos del Imperio Antiguo se creía que al morir cada rey pasaba a ocupar su lugar entre los dioses, y lo que es aún más importante, en la tierra se le consideraba no solo hijo de los dioses o diosas como colectividad, sino más específicamente hijo de Ra. En el Imperio Nuevo, las implicaciones de dicho epíteto quedaron explicitadas. Se mantenía la ficción de que el dios Sol, encarnado en el rey gobernante, siempre se unía a la esposa principal del rey a fin de crear un ser único que se hallaba a medio camino entre los dioses y la humanidad. Dicha unión queda plasmada en los templos de Amenhotep III, 1391-1353, situado en Luxor, muestra cuán física debe ser dicha unión. Palabras pronunciadas por Amon-Ra, señor de Karnak, preeminente en Sueren, cuando asumió la forma de su esposo, el rey Menjeperura, Tumses IV, dotado de vida. La encontró dormida en el lugar más recóndito de su palacio. Ella despertó, acuciada por la fragancia divina, y se volvió a su majestad. Él se acercó a ella sin tardanza, incitado por ella. Le permitió verle en su forma divina tras detenerse ante ella, a fin de que ella pudiera deleitarse con su perfección. Su amor penetró en el cuerpo de ella. El palacio quedó inundado por la fragancia divina y todos sus olores eran los de la tierra de Punt. 19. El semidios faraón y los verdaderos dioses se ayudaban mutuamente, intercambiaban servicios. El faraón acudía a los dioses como representantes del pueblo egipcio, haciendo ofrendas en su nombre y solicitando favores para ellos a cambio. Era a través del faraón que el pueblo podía fortalecer a los dioses y así permitirles mantener el orden cósmico. Por contrapartida, era a través del faraón que el poder benévolo de los dioses quedaba otorgado al pueblo. Tanto los dioses como los seres humanos dependían del faraón para su bienestar. El faraón representaba al pueblo ante los dioses, pero también representaba a los dioses ante el pueblo. El concreto era el representante de En concreto, era el representante de Ra, tal como lo expresó un rey. El Dios me creó para que hiciera lo que Él había hecho, así como para llevar a cabo lo que Él ordenaba que debía hacerse. Me nombró pastor de esta tierra, pues sabía quién mantendría el orden por Él. 20. El papel del rey quedaba ya simbolizado en la ceremonia del ascenso al trono. El nuevo rey subía al trono al amanecer del día después de la muerte de su predecesor, y ello se percibía como una conmemoración y como una renovación del ascenso de Ra a la colina primitiva. El amanecer de cada día se consideraba un restablecimiento del cosmos, y lo mismo sucedía con la toma de posesión de un nuevo rey. Al igual que el propio Ra, el rey era señor de la Mat, y en numerosos textos conmemorativos hallamos referencia a diversos reyes como el que hace la Mat, protector de la Mat, el que vive en la Mat. De hecho, se consideraba que el rey se hallaba literalmente unido a la Mat, y en el caso ideal, todo el pueblo debía estar unido a la Mat a través de él. La Mat ha llegado después de unirse al rey Horemheb. Tú, el rey Seti, has consolidado la Mat en Egipto, se ha unido a todos. 21. Al mantener la Mat, el rey mantenía el Estado firmemente integrado
con el orden cósmico y de este modo garantizaba el bienestar de la sociedad. Así el rey Amenhotep III, 1417-1379, se sintió llamado a hacer prosperar Egipto, como en tiempos primitivos, a través de los planes de la Maat. Y Ramsés IV, 1166-1160, pudo afirmar: he traído la Maat a esta tierra. El rey esperaba que, si conservara la Maat en la tierra, los dioses garantizarían a cambio la prosperidad de la misma. Así, Ramsés IV apeló a Osiris como dios de la tierra y la vegetación. Y me darás un Nilo caudaloso y abundante, a fin de poder traer ofrendas divinas, y poder llevar ofrendas divinas a todos los dioses y diosas del sur y del norte, para así poder mantener con vida a la gente de todas tus tierras, su ganado y sus alamedas, creados por tu mano, y quedarás complacido con la tierra de Egipto, tu tierra, durante mi reinado. 23. Los dioses respondían a las peticiones. Amon-Ra, padre divino de Ramsés II, cuyo largo reinado duraría desde el año 1304 hasta el año 1237, saludó el nacimiento de éste con la siguiente declaración: he colocado la justicia, la Maat, en su lugar. Con la consecuencia, según se nos dice, de que la tierra adquirió firmeza, el cielo quedó satisfecho y los dioses complacidos. 24. Asimismo, puesto que Ramsés III, 1198-1166, hacía Maat cada día, Amon-Ra procuró que las crecidas del Nilo proporcionaran abundancia a la tierra y que el pueblo disfrutara de las cosas buenas. 25. Un Egipto fértil era en sí mismo señal de la presencia de la Maat. El curso de los asuntos humanos y el de la naturaleza no debían separarse. Una canción compuesta para celebrar la subida al trono del rey Meneheptah en el Imperio Nuevo transmite dicha relación con gran acierto. Regocíjate, tierra entera, pues los buenos tiempos han llegado. Un Señor ha sido elegido para todos los países. Oh justos, venid y contemplad. La verdad ha reprimido la falsedad. Los pecadores han caído de bruces. Todos los codiciosos han sido obligados a retroceder. El agua no se estanca ni se desciende, y el Nilo lleva una caudalosa corriente. Los días son largos, las noches tienen horas, y los meses se suceden con exactitud. Los dioses están complacidos y su corazón alegre, y la vida transcurre entre risas y admiración. 26. La Maat hallaba una de sus expresiones principales en la justicia. De hecho, las palabras que designan justicia, juzgar de forma justa, ser hallado inocente y llevar razón, contiene la raíz de la palabra Maat. En su vigilancia de la justicia, el rey no solo debía regirse por Ra, sino también e incluso en mayor medida por el ayudante de Ra, Tot. El faraón era alabado por dictar las leyes como Tot. Recibía el nombre de buen Dios, heredero de Tot, que destruye lo que es malvado y que hace lo que es verdadero, que dicta justicia como Tot. Pero la justicia significaba mucho más que la administración imparcial de la ley. El pueblo esperaba que el faraón demostrara una solicitud infinita para con él. No en vano se comparaba a sí mismo con un pastor y llevaba un cayado de pastor como parte de sus insignias reales. La instrucción para el rey Mericaré detalla las cualidades mediante las cuales un faraón nuevo y no demasiado consolidado esperaba legitimar su reinado. Haz justicia mientras vivas en la tierra, apacigua al que llora, no oprimas a la viuda, no suplantes a hombre alguno en la propiedad de su padre, y no perjudiques a ningún funcionario en su cargo. Guárdate de castigar con violencia. La misma instrucción muestra que la solicitud real
era una de las numerosas manifestaciones de la solicitud universal del propio Demiurgo. Bien guiados son los hombres, el rebaño del Dios. Él creó el cielo y la tierra de acuerdo con sus deseos. Él creó el aliento de vida para sus fosas nasales. Él aparece en el cielo de acuerdo con sus deseos. Él creó para ellos plantas, animales, aves y peces para alimentarlos. Él hizo la luz del día de acuerdo con su deseo y pasa navegando junto a ellos para verlos. Y cuando lloran, los oye. Él creó para ellos dirigentes, un apoyo para sostener la espalda de los desvalidos. 27. A través de su preocupación divina por los desafortunados, el rey confirmaba que los dioses aprobaban su gobierno. En la práctica, el faraón delegaba la administración de la justicia en un visir, y éste, a su vez, la delegaba en una serie de magistrados. Todos ellos debían colaborar en el mantenimiento y fortalecimiento de la Mat. De hecho, el visir recibía el nombre de sacerdote de la Mat. Y además, las notas autobiográficas en las tumbas de ciertos magistrados dan fe de la existencia de esta obligación. Por lo general, estos hombres afirmaban que cuando actuaban de jueces en un litigio entre dos partes, ambas se marchaban satisfechas y terminaban declarando que habían demostrado ser hombres de la Mat. Huelga decir que las partes implicadas en el litigio no siempre compartían esta opinión, pero el mero hecho de que las quejas contra los jueces parciales o veniales fueran frecuentes demuestra con cuánta seriedad se tomaba la gente el ideal de la justicia. Las personas más volcadas a la Mat eran los escribas principales, es decir, los altos funcionarios. 28. En una sociedad en la que la mayoría de la gente era analfabeta, estos hombres que escribían pertenecían a una élite a la que el pueblo tenía en gran estima. Ostentaban un gran poder, pues toda la administración del Estado dependía de ellos. Se consideraban a sí mismos hombres del rey, pero también creían que el Dios Supremo les había encomendado la tarea de fomentar la Mat en el seno de la comunidad egipcia. Asumían la responsabilidad especial de formar futuros funcionarios, los cuales a su vez debían cumplir con sus obligaciones según los dictados de la Mat. El corazón del buen funcionario debía estar tan impregnado por la Mat que no pudiera en ningún caso contravenir el orden establecido por dictado divino. Se esperaba que sobre todo los consejos del tribunal actuaran tal como mandaban los cánones de la Mat. Haz Mat para el rey, pues la Mat es aquello que el rey ama. Dirígete en Mat al rey, pues lo que ama el rey es Mat. 29. Las disposiciones administrativas más detalladas podían identificarse como afirmaciones de la Mat. Un gran señor feudal, por ejemplo, alababa al rey por haber establecido los límites de sus tierras y de las poblaciones que se hallaban en sus tierras, así como por haberles asignado la parte que le correspondía del Nilo y sus aguas en épocas decrecidas, y añadía que el rey había hecho todo aquello a causa del gran amor que profesaba a la Mat. 30. Por su parte, el rey Amenhotep I 1991-1962 a.C., proclamaba que había fijado los límites de los territorios de forma que fuera tan inalterables como los cielos, y lo había hecho porque otorgaba gran importancia a la Mat. 31. 6. Para una sociedad etnocéntrica no existía afirmación más poderosa del orden en el mundo que las victorias bélicas. Ello se aplicaba tanto si se trataba de una guerra colonial en Nubia, de una guerra civil en el propio Egipto, o durante el Imperio Nuevo, de una guerra contra una fuerza imperial rival. Siempre se consideraba que las fuerzas enemigas eran fuerzas del caos, y a la hora de combatir a dichas fuerzas, Egipto y sus dioses eran aliados, tal como lo expresa una de las plegarias reales. Haz saber en toda la tierra,
baja y en toda la tierra alta, que tuyo es el poder de tu hijo el faraón, contra toda la tierra baja y toda la tierra alta. Tú concedes la victoria a Egipto, tu única tierra. 32. En innumerables templos egipcios hallamos una imagen esculpida o pintada, pero siempre situada en un lugar preferente, que muestra a uno de los dioses más poderosos entregando al rey la masa de la victoria. Los textos que acompañan la imagen interpretan el simbolismo. Toma la espada, oh poderoso rey, dice el dios Horus al rey Seti. Primero, 1318-1304. A fin de castigar a los países rebeldes que quebrantaban sus fronteras, se desplomarán sobre su propia sangre por el poder de tu padre Amón, quien ha decretado para ti poder y victoria. 33. Asimismo, el dios podía celebrar la victoria que él y el rey habían logrado juntos, tal como Amon-Ra hizo en beneficio del rey Tutmes III, 1504-1450. He reducido a tus enemigos a la altura de tus sandalias. Tú has castigado a las hordas de rebeldes tal como te lo ordené. A lo largo y ancho de la tierra, occidentales y orientales se someten a ti. Tú hollas todos los países, tu corazón rebosa de alegría. He privado sus fosas nasales del aliento de la vida. He impregnado sus corazones del terror por su majestad. He procurado que tus victorias circulen por todos los países. Mi diadema de serpiente arroja la luz sobre tus dominios. No hay rebeldes hasta donde alcanza el circuito del cielo. Llegan cargados tributos sobre sus espaldas, inclinándose ante su majestad según mis órdenes. He dejado indefenso a los invasores que llegan a ti. Sus corazones quemados, sus miembros temblorosos. Desde el principio de la historia egipcia, los monumentos y los anales oficiales coinciden unánimemente en mostrar al rey siempre victorioso. Pero, ¿con qué precisión refleja esto lo que en realidad acontecía? Sin lugar a duda, con poca. Por citar un ejemplo, en 1285 a.C., en Kadesh, junto al Orontes, los hititas y sus aliados tendieron una emboscada a Ramsés II, que iba al frente de una de sus 4 legiones. Según las descripciones egipcias, la batalla que siguió tuvo aire de drama ritual, pues todos los actores representaban el papel de la tradición les había asignado. Los enemigos son rebeldes. Rebeldes contrarios al faraón, y son tan numerosos que cubren montañas y valles enteros como una plaga de langostas. El rey sale de su tienda enfundada en su atuendo ceremonial y con el úreo escupiendo fuego. Sobre su frente sube a su carro y solo, sin el apoyo de tropa alguna, respaldado tan solo por el dios Amón, les obliga a huir despavoridos. Juntos, el faraón y Amón resultan más eficaces. ¿Qué millones de soldados a pie y cientos de miles de carros de guerra? 35. Lo que se esperaba del rey no cambiaba ni podía cambiar, y además determinaba lo que para él se exigía. Ramsés III, 1198-1166, no vaciló en reivindicar la asombrosa victoria. Por lo visto, Ramsés II había obtenido sobre los hititas, si bien por entonces los hititas ya no existían como fuerza política. El rey Sauré, 2455-2443, venció a los libios en batalla, de modo que su sucesor, Pepi II, se adueñó de los relatos de la victoria con todo lujo de detalles, aunque lo más probable es que jamás luchara contra los libios siquiera. De Tutankamón, 1361-1352, falleció a los 18 años. Se decía que había derrotado a pueblos del sur y al este de Egipto, aunque es bien sabido que jamás combatió contra ellos. Sería incorrecto aseverar que estos relatos son falsos.
Su exactitud o inexactitud reales carecían de toda importancia. Su intención era mostrar que el faraón en cuestión había desempeñado el papel que tenía asignado, que de hecho había consolidado y reforzado del cosmos. La misma intención se aprecia en la pintura mural que podemos encontrar en numerosos templos y que muestran largas hileras de prisioneros de guerra. Cada una de dichas hileras representa una ciudad o un país conquistado, y los prisioneros esperan el momento de la masacre ritual, que con frecuencia oficiaba el propio faraón. Los historiadores modernos creen que dichas masacres ceremoniales no existían. 36. Pero puesto que una fuerza extranjera hostil y supuestamente hostil pertenecía necesariamente a las fuerzas del caos, el faraón no podía sino aniquilarlas. Una de las ceremonias de culto que se oficiaban en los templos egipcios era aniquilación, ritual de enemigos. Por regla general, dicha ceremonia adquiría un carácter de un sacrificio cruento, pero no de seres humanos, sino de animales salvajes, animales que por una u otra razón se consideraban como enemigos de los dioses. Dichas víctimas se identificaban de forma explícita con pueblos rebeldes. Ello explica por qué en muchos templos los retratos de las victorias bélicas del faraón se entremezclan con imágenes del faraón cazando o sacrificando animales salvajes. En Edfu, por ejemplo, se nos muestra una enorme red en la que no solo hay atrapadas aves, sino también animales y hombres, prisioneros de guerra, arrodillados y con los brazos atados con fuerza. El rey y 2 o 3 dioses están tirando de la red para cerrarla. Los textos que acompañan la pintura ponen de manifiesto que esta clase de imágenes venían respaldadas por ceremonias y hechizos destinados a reducir y destruir a los enemigos del rey. 37. El concepto del faraón y el papel que desempeñaba revestía tal importancia que ni tan siquiera la conquista del país por parte de un país extranjero podía resquebrajarlo. Por el contrario, el pueblo consideraba a cualquier monarca extranjero que asumiera el gobierno de Egipto como verdadero faraón, si estaba dispuesto a aceptar el título de faraón o servir a los dioses de Egipto. Tanto el conquistador persa Cambises como Alejandro Magno tuvieron la sensatez de cumplir este requisito. Los gobernantes extranjeros que no cumplían estas expectativas eran tildados de agentes del caos. Su reinado constituía una esencia temporal del faraón y de la Mad, una victoria momentánea del caos. 38. 7. Lo que hemos denominado una concepción religiosa del cosmos bien podría recibir el nombre de ideología política, y los teólogos que la crearon y elaboraron bien podrían calificarse de propagandistas políticos. Se hallaba entre los sacerdotes de los grandes templos, todos los cuales debían su prosperidad, su existencia misma, de hecho, al mecenazgo real. Los valores y actitudes de aquellos hombres eran los valores y actitudes de la corte. Consideraban su deber sagrado garantizar que la monarquía y el Estado construido en torno a ella pervivieran. Lo mismo puede aplicarse a todos los demás hombres cultos, los cuales transmitían la autoridad del rey y de los funcionarios y administradores ricos y de alto rango a los estrados inferiores de la burocracia y a los sacerdotes. Todas estas personas eran conservadoras, en el mismo sentido original de la palabra. Su principal preocupación radicaba en conservar. Por lo general lo conseguían. La sociedad egipcia era extraordinariamente estable. En ocasiones, fuerzas extranjeras invadían y conquistaban Egipto, o la ambición de la alta nobleza precipitaba la guerra civil, pero el único movimiento que tal vez podía recibir el calificativo de revolucionario era el que iniciaba un faraón. Entre 1364 y 1347, el rey Akenatón Amenhotep IV
Prohibió el culto a los antiguos dioses, incluyendo a Monra. Proclamó que Atón, es decir, el disco solar, era el único dios verdadero y se identificó a sí mismo con él. No hay razón alguna para creer que introdujo esta innovación por deseo popular, ni que su brusca abolición por parte del yerno de Akenatón, Tutankamón, contraviniera los deseos del pueblo. Existen ciertos escritos entre los cuales la profecía de Nefertiti y las admoniciones del E-Power son las más importantes, que comparan a los pobres con los invasores extranjeros, agentes del caos, que tendrían su oportunidad si la autoridad real se viera debilitada en alguna ocasión. También ellos deben tenerse en cuenta. Las profecías de Neferti hablan de un Egipto abierto a los extranjeros y despojados por ellos, donde además la jerarquía social tradicional y los vínculos sociales y familiares tradicionales se han desintegrado. Lo, lo, los grandes ya no gobiernan el país. Toda felicidad se ha esfumado. El país está doblegado por el dolor. Te muestro el país en plena revuelta. El débil está armado. Se saluda a quien antes se saludaba. Te muestro a los inferiores en el lugar de los superiores. El mendigo amasará fortunas, el grande robará para vivir, el pobre comerá pan, los esclavos serán ensalzados. El desorden de la sociedad se refleja en una naturaleza carente de orden, tanto del Nilo como el sol están desquiciados. Seco está el río de Egipto, puede cruzarse el agua a pie. Uno busca agua para que naveguen los barcos, pero su caudal se ha convertido en ribera. La ribera se convertirá en agua, el caudal de nuevo en ribera. Ra se alejará de la humanidad, aunque se alzara su hora. Nadie sabrá cuándo llega al mediodía, nadie distinguirá su sombra. 40. Las preferencias de Nefertiti terminan aclamando al rey Amenemhet I como el gobernante que restablecerá la Mad y ahuyentará el caos del país. Las admoniciones de E-Power pretenden mostrar lo que sucede cuando un rey no especificado no ejerce la autoridad que le pertenece por derecho. 41. En una tierra despojada de monarquía, un puñado de hombres, ignorando las restricciones tradicionales, asusan la disensión sin hallar oposición alguna. Como consecuencia de ello, estalla la revolución. Todas las ciudades claman: dejad que expulsemos a nuestros gobernantes. La jerarquía social tradicional ha quedado destruida por completo. Ved ahora la transformación del pueblo. Ha llegado el momento de que los grandes pasen hambre y sufran. El autor muestra lo que ello representa en la práctica. Los jueces son desterrados, los nobles expulsados de los palacios reales. A aquellos que visten hilo fino se les azota con palos y se les obliga a trabajar en las muelas. Mujeres de origen noble vagan por el país, obligadas a llevar cargas pesadas y a dormir sobre tablas desnudas, es decir, tratadas como solía tratarse a las esclavas. Por lo que se refiere a los bebés de alta alcurnia, se las abandona en las colinas para que mueran, o bien se les estrella contra las paredes. Los escribas son asesinados y sus libros de leyes arrojados a la calle para que los pisoteen los mendigos. He aquí el contenido de las profecías de Nefertí y las admoniciones de Power. Pero, ¿ocurrieron tales cosas en la realidad? Casi todos los egiptólogos coinciden en afirmar que, si bien se producían disturbios sociales de vez en cuando, jamás estalló una revolución tan drástica como las que sugieren estos textos. Al parecer, tanto las profecías como las admoniciones se adscriben a una tradición literaria específica, la descripción de los estados caóticos. 42. Más que acontecimientos reales, estas quejas reflejan las angustias de los privilegiados, su sensación de vivir en una pequeña isla de orden y civilización, rodeados de un océano de desorden y barbarismo.
y asimismo refleja la necesidad de los privilegiados de contar con un rey fuerte que fuera capaz de mantener el caos social a raya. 8. Las naciones hostiles, los rebeldes y los elementos perturbadores de toda clase no eran tan simples transgresores de la Ma'at, sino cómplices e instrumentos de la fuerza sobrehumana del caos. En el mundo también existía un principio que representaba exactamente lo opuesto a la Ma'at. Los egipcios lo denominaban Isfet, que con frecuencia se traduce por los términos falsedad o injusticia, pero que en realidad significa más que eso. Isfet denotaba cualquier cosa que contraviniera la rectitud del mundo, y era una fuerza con la que había que contar, pues el mundo ordenado siempre era, al igual que la colina primitiva, una isla de orden en un océano de caos que amenazaba con aplastarlo y destruirlo. Cuando el mundo ordenado cobró forma a partir del caos primordial, esa masa oscura y líquida no dejó de existir. El Num seguía impregnando el universo, rodeaba la Tierra y llenaba el mundo subterráneo. Hay que reconocer que tenía un aspecto benévolo, ya que era fuente tanto de la lluvia como de la inundación anual, los cuales reviste aún mucha más importancia. Una vez más, cada noche el dios del sol descendía al Num, viejo y cansado, después del largo viaje del día, para volver a salir al día siguiente fresco y rejuvenecido. 43. El caos que rodeaba al mundo ordenado seguía siendo una presencia temible y obsesionante. A los ojos de los egipcios, la Ma'at se hallaba constantemente bajo la amenaza de seres monstruosos que poblaban el abismo del mundo subterráneo, y el líder de estas encarnaciones del Isfet era la serpiente gigantesca y con aspecto de dragón Apophis o Apep. 44. Apophis era un dios, pero un dios malvado, de apariencia malvada y de carácter malvado. Era dos de los epítetos con que se le conocía. Sus orígenes se pierden en la noche de los tiempos, pero fue durante el turbulento primer periodo intermedio en que la estabilidad que había caracterizado al imperio antiguo pareció perdida para siempre, cuando apareció por primera vez como una fuerza de inmenso poder destructivo, y una vez ahí se quedó hasta el imperio nuevo e incluso más adelante. Apophis era una encarnación del caos primordial. No tenía órganos sensibles, no veía ni oía, sino que tan solo podía gritar. Siempre actuaba en la oscuridad. Cuando la barca del dios del sol surcaba el mundo subterráneo, intentaba una y otra vez interponerse en su camino, bebiéndose el río imaginario en el que navegaba. Apophis estaba presente en cada episodio de oscuridad, ya fuera un eclipse, la luna menguante, un cielo nublado, pero por sobre todo los momentos cruciales, es decir, la caída y el fin de la noche. Cuando se avecinaba el final del día y la barca solar desaparecía en el horizonte, Ra y los dioses menores que tripulaban la barca tenían que enfrentarse a la serpiente, y lo mismo sucedía cada amanecer. Esta batalla librada en los confines del caos y el mundo ordenado era encarnizada. Apophis era descuartizado con cuchillos, ensartado con lanzas, quemado con el fuego procedente del ojo iracundo del dios Sol. Y en este acontecimiento Set desempeñaba un papel vital. De pie en la proa de la barca, ensartaba a la serpiente con su lanza, a fin que las aguas cósmicas brotaran y permitieran al dios Sol seguir su camino. Alejado de su imagen anómala y destructiva, Set aparece aquí como un dios heroico, que mata al monstruo, así protege al mundo. Más tarde hallaremos muchos otros dioses de similares características, algunos de ellos semíticos, otros indoeuropeos. Se trataba de una batalla ineludible y urgente, pues si Apophis se salía con la suya siquiera una vez, el sol se detendría y el mundo ordenado se acabaría. Los egipcios eran muy conscientes de ello y hacían lo imposible para ayudar a los dioses. Cada día los sacerdotes de numerosos templos esparcidos por el país, incluyendo el gran templo de Amon-Ra en Karnak,
recitaban liturgias en celebraciones de la victoria del dios Sol sobre la serpiente. Por lo visto, dichas liturgias pretendían construir una suerte de magia destinada a acabar con Apophis de una vez por todas. Ha sucumbido a la llama. Apophis, con un cuchillo clavado en la cabeza, no ve y su nombre ha desaparecido de esta tierra. He ordenado que le echen una maldición. He consumido sus huesos. He aniquilado su alma día a día. Le he cortado las vértebras del cuello. Se las he seccionado con un cuchillo que ha mellado su carne y ha penetrado en su piel. Lo he tornado inexistente. Ha caído y ha sido derrocado. 45. La extensa liturgia de la que estas frases forman una ínfima parte se incluye en una obra conocida como el Libro de la Aniquilación de Apophis, que es el texto describe como un libro secreto guardado en la sala del templo y tesoro de palabras de poder mágico. 46. El libro contiene asimismo instrucciones para la elaboración de una figura de cera de Apophis. Dicha figura debe colocarse en el suelo y el sacerdote debe pisotearla con el pie izquierdo hasta que quede reducida a una masa informe. A continuación debe trocearse con un cuchillo de sílex y luego arrojarse a un fuego especialmente preparado para ello. Todo ello debe hacerse cada mañana, mediodía y noche, y en los días en los que el sol aparece cubierto de nubes o lluvias, se hace necesario quemar vallas de esta figura. A pesar de todo ello, Apophis jamás quedaba destruido, ya que era inmortal. Es más, existía desde siempre. El mundo y los dioses tenían un inicio, pero el caos no, ni tampoco los monstruos del caos. Ello se aplicaba no solo a Apophis, sino a todo un ejército de seres extraños y amenazadores, criaturas híbridas, bestias monstruosas, hombres desprovistos de cabeza, que aparecen en las paredes de las tumbas del Valle de los Reyes, alineados a orillas del río subterráneo para amenazar la barca solar a su paso. Todos ellos existían al margen del mundo ordenado, no conforman parte de la creación y existían desde siempre. 47. Lo único que podía hacerse era mantenerlos a raya. 9. Ahuyentar los peligros que amenazaba la tierra de Egipto, defender y perpetuar el dominio de la Mad, era una tarea ingente e interminable, que requería de esfuerzos incansables y conjuntos de los dioses y los seres humanos. Los templos y el culto en los templos existía para garantizar que la colaboración entre ellos no remitiera, que el cosmos fuera siempre defendido contra las fuerzas del caos. Un templo de Oriente Próximo no podía compararse en modo alguno con un templo griego o una iglesia cristiana. No era un lugar en que los fieles se congregaban para adorar. De hecho, el pueblo llano ni siquiera podía acceder al interior del templo. Era un lugar de misterio, donde los sacerdotes oficiaban complicados rituales en presencia tan solo del dios. Además, el templo egipcio era en sí mismo una encarnación del cosmos, al igual que los hombres consideraban que cada dios en su santuario representaba las fuerzas supremas del mundo ordenado. El edificio que rodeaba su estatua representaba el mundo ordenado en sí mismo. En muchos casos, la propia estructura del edificio simbolizaba el nacimiento del mundo ordenado como la primera ocasión. Esta clase de templos se consideraba como la recreación de la colina primitiva, a la que el demiurgo había acudido para descansar. Un texto hallado en el templo de Edfu describe la relación existente entre el mito y edificio. Tras la llegada del demiurgo a la colina, la zona se convirtió en un lugar sagrado que precisaba protección, la cual se lograba mediante un muro de juncos. Cuando las aguas remitieron, el refugio de juncos se amplió hasta convertirse en un templo entero de juncos, y el refugio en el que descansaba el dios, que en un principio había estado situado en la cima de la colina, quedó situado a un nivel ligeramente superior del resto de las cosas. Todos estos detalles se copiaron con toda fidelidad en el templo de piedra. Los cambios de nivel en el suelo y el techo reproducían las formas de la colina primitiva.
Además, las aguas del Num que habían rodeado la isla de la creación original se producían en la ornamentación de la pared de ladrillos que flanqueaba el recinto del templo, líneas ondulantes cóncavas y convexas alternativamente. Las columnas del templo, la forma de cuyos capiteles recordaba palmeras, flores de loto o juncos, representaban la abundante vegetación de las islas. En la base de algunas paredes del templo pueden contemplarse también relieves de plantas que parecen crecer de la propia tierra. Así pues, se consideraba que un templo nuevo representaba el templo original de juncos y poseía el mismo poder mágico. Del mismo modo que la colina primitiva había sido una isla de orden rodeada de un océano de caos, en el mundo que se extendía más allá del recinto del templo, seguían activas las fuerzas del caos. La función del templo consistía en neutralizar dichas fuerzas. 49. A fin de garantizar la inmunidad del templo, el recinto sagrado estaba rodeado de sólidos muros. Los retratos del faraón blandieron su masa sobre la cabeza de los prisioneros de guerra o matando fieras tenían el mismo objeto en lo que los simbolismos se refiere. Se trataba de un modo de mantener a raya las fuerzas del desorden. En el culto se desplegaban de formas permanentes los poderes mágicos del templo a fin de proteger al dios contra el caos que lo rodeaba y de este modo proteger también el mundo ordenado. Ello se debía a que los dioses habían creado el orden y les interesaba mucho garantizar su supervivencia, pero no podían garantizarla sin la ayuda constante de los seres humanos. Los ritos efectuados en los templos proporcionaban dicha ayuda. 50. Los ritos se centraban en la estatua o imagen del dios o la diosa. La imagen se confeccionaba en un taller del templo, pero dejaba de ser materia inanimada y se convertía en receptáculo de la presencia divina a través de un elaborado y secreto rito de consagración que incluía palabras y actos mágicos. En el transcurso de esta ceremonia se abrían los ojos y la boca de la imagen a fin que pudieran ver y comer. Asimismo se les dotaba de vida, pero tan solo podían conservar la vida con ayuda de otros ritos que debían efectuarse de forma correcta y periódica. Dichos ritos quedan representados en escenas pintadas en las paredes del templo y acompañadas de inscripciones. Cada mañana el sacerdote oficiante tomaba la estatua del dios o la diosa del altar en que había descansado durante la noche. La despojaba de las ropas que había llevado el día anterior, la aseaba y las vestía con ropas limpias. Pero lo que antes todo confería a la divinidad la fuerza para proteger el mundo ordenado eran las ofrendas del pueblo. El dios o la diosa recibían cada día alimento en cantidad más que suficiente. El hecho de que la comida fuera reiterada por fin sin que el dios la hubiera tocado y distribuida entre los sacerdotes en reconocimiento de sus consejos carecía de importancia, pues el alimento había fortalecido a la divinidad de todos modos. El culto en el templo resultaba inconcebible sin el faraón. Mandaba construir templos y procuraba que los más deteriorados fueran restaurados. Asimismo, se aseguraba de que el pueblo hiciera ofrendas periódicas y generosas en los templos. Asignaba tierras a los templos y de forma tan espléndida que en el Imperio Nuevo poseía alrededor de una tercera parte de la tierra cultivable, en la que vivía casi una quinta parte de los habitantes del país. Por encima de todo, el faraón era el sumo sacerdote de todos los templos. Si asumimos que los murales son históricamente precisos, debemos concluir que efectuaban todos los ritos en todos los templos de Egipto sin ayuda de los sacerdotes. En realidad, lo más probable es que se hallara presente en la ceremonia de inauguración de cada templo y es posible que se encargara del rito diario del dios principal del estado de la capital. Todos los demás ritos correrían a cargo de los sacerdotes. No obstante, aunque los murales no pueden tomarse como verdaderos al pie de la letra, sí lo son a nivel simbólico.
Los egipcios creían que el dios estaba presente en el sacerdote. Era su presencia en el culto la que garantizaba la continuidad del orden establecido por mandato divino. En un rito en particular que se representa siempre como uno de los más sagrados, el faraón presenta la Maat bien en forma de comida o bien como una estatuilla de la diosa Maat a la, a la divinidad respectiva. 51. Resulta imposible imaginar una simbolización más elocuente de lo que el orden significaba para los egipcios. 10. El pueblo llano daba por sentado que, al igual que los sacerdotes pugnaban por conservar y fortalecer la Maat a través del ritual, también ellos debían contribuir a dicho esfuerzo mediante su comportamiento social, y ello en sí mismo implicaba conformidad. Además, aunque sus preocupaciones no coincidían con las de aquellos que velaban por el bienestar del Estado, sí armonizaban con ellas. Dioses menores y espíritus benévolos rodeaban a cada persona, observaban sus ocupaciones y preocupaciones cotidianas, mientras que los espíritus malvados o demonios les acechaban a la espera de su oportunidad para provocar heridas, enfermedad o la muerte. 52. Otros dioses y diosas menores supervisaban las marismas que bordeaban el Nilo, así como la caza y la pesca que allí tenían lugar, la tejeduría, la confección de ropas, la producción de vino, aceite, ungüentos aromáticos, los cereales y la cosecha, en suma, todos los aspectos de la vida económica. La solicitud divina también ejercía influencia sobre el destino de cada ser humano. Desde el momento de la concepción, el dios alfarero Khnum forjaba el cuerpo y el alma vital del niño. Otras divinidades vigilaban cada nacimiento y actuaban de comadronas, cuya líder era la diosa del parto, Ta-Uret, más conocida por el nombre griego de Toeris, que solía representarse en forma de hipopótamo, hembra y preñada. El pueblo le rezaba en pequeñas capillas o en sus casas, al igual que lo hacían con el dios Shet, quien proporcionaba protección contra accidentes tales como la mordedura del escorpión, y con el grotesco dios enano Bes, que era bufón y dios de la alegría y el alborozo. Aunque menos ubicuos al parecer que los demonios mesopotámicos, los demonios egipcios eran no obstante muy peligrosos. Los grandes dioses los enviaban a recorrer la tierra en calidad de mensajeros que debían llevar la enfermedad y la muerte. Al igual que los demonios mesopotámicos, solían desplazarse en grupos de 7, grupos de múltiplos de 7 o 7 grupos, armados con cuchillos, arrancaban el corazón de aquellos a los que los dioses habían decidido destruir. Los demonios podían entrar en acción en cualquier momento, pero había ciertos periodos de transición que les resultaban especialmente favorables: el final del día, del mes, del año o de la década. En tales épocas en las que el orden se veía perturbado, los demonios tenían vía libre. La gente tomaba las preocupaciones que podía. Durante los últimos 5 días del año dirigían largas oraciones de súplica a los dioses, sobre todo a las diosas de cabeza de leona, Sekhmet, que también era demoníaca. Asimismo, la gente llevaba amuletos que representaban el Sekhmet como vehículos de magia protectora. Sobre todo se invocaba la ayuda de los pequeños dioses y espíritus benévolos, porque eran expertos en la tarea de combatir a los demonios. Así, mientras los demonios armados con cuchillos se congregaban en torno a un recién nacido y su madre, los espíritus benévolos se reunían también en torno a ello, para combatir a los primeros. De este modo, la lucha titánica e incesante que libraban a niveles cósmicos Ra y Apophis, el orden y el desorden, tenía su contrapartida en las vicisitudes de la vida individuales. 11. Los egipcios no veían con buenos ojos las novedades, de hecho no reconocían de buen grado ni la posibilidad de que se produjeran. Cada templo debía ser la continuación y la recreación de la primera estructura en la que el demiurgo había descansado en la primera ocasión. Cada rey era un defensor acérrimo del cosmos.
siempre triunfante sobre los agentes del caos. Cada batalla, fuera cual fuese su desenlace real, se consideraba, al igual que cada ritual del templo, como una reafirmación de la mat, un restablecimiento del mundo ordenado tal y como había sugerido la primera ocasión. 53. El ideal egipcio no era tanto una duración infinita e inmutable como una regeneración y un rejuvenecimiento periódicos que se repetían de forma infinita. El dios más íntimamente ligado a la regeneración y al rejuvenecimiento era Osiris, el gran dios a quien Set había asesinado y descuartizado, pero que más tarde había resucitado en forma milagrosa. 54. En ocasiones se identificaba a Osiris con el grano que renacía tras un periodo de sepultura bajo la tierra, a veces con la luna que brilla tras un periodo de invisibilidad, otras con el Nilo que provocaba una nueva inundación tras un periodo de sequía. Existían ritos destinados a ayudar a Osiris a lograr los nuevos comienzos precisos en un drama sagrado conocido como los misterios de Osiris. Se plantaban semillas de maíz sobre el pastel en forma de momia y a continuación se regaban. La salida de los primeros brotes simbolizaba y también alentaba el renacimiento anual de la naturaleza. El mismo rito se celebraba cada luna nueva, a fin que también el ciclo lunar pudiera proseguir sin trastorno alguno. El rumbo del Sol se consideraba modelo tanto de la estabilidad como de la recurrencia cíclica. 55. Diversos textos describen que en la última hora de la noche, el rey Sol y los tripulantes de la barca solar entran en una serpiente gigantesca como ancianos, debilitados por la edad, y salen de ella como los dioses que son, pero son aspectos infantiles. Describen también a los 4 babuinos de la barca abriendo las puertas orientales del cielo para permitir que la luz inunde al mundo como siempre lo ha hecho. Muestran asimismo al dios Sol alzarse para repetir su maravilloso acto original tal como siempre lo ha hecho. 56. Pese a las diferencias existentes entre ellos, Ra y Osiris guardan una estrecha relación. Un famoso relieve muestra incluso una momia con cabeza de carnero a la que acompañan las siguientes inscripciones. He aquí Ra cuando acude a descansar en Osiris cada día. Y he aquí Osiris cuando acude a descansar en Ra cada día. 57. Juntos, los dos grandes dioses proporcionaban a los egipcios un modelo de muerte y renacimiento, fin y comienzo. Ello se pone de manifiesto, por ejemplo, en el modo en que se contemplaban los reinados. Cuando moría un rey, un sucesor ascendía al trono al amanecer del día siguiente, y eso se consideraba una repetición de la primera salida del sol sobre la colina primitiva. Se consideraba que el primer año del nuevo reinado daba comienzo en ese momento y duraba hasta el inicio de la inundación, la cual marcaba el inicio del segundo año. De esta guisa iba el faraón ligado a Ra y a Osiris. De este modo quedaba el reinado integrado en el ritmo cíclico del mundo. 58. Los egipcios imaginaban que el tiempo se extendía infinito a sus pies, infinito e inmutable, salvo por lo que refería a las recurrencias cíclicas, que también eran infinitas. Tal vez y existen algunos textos que lo sugieren. Después de millones y millones de años, el tiempo asignado al mundo se acabaría, el sol ya no seguiría su rumbo. Los cielos se desplomarían y el cosmos volvería a convertirse en un caos líquido. 59. Pero se trataba de una perspectiva demasiado remota como para preocupar en demasía a nadie. Lo que importaba era que el mundo ordenado debía permanecer inmutable en su esencia, que no debía suceder nada que careciera de un paralelismo bien en el presente o bien en el pasado. Aunque en épocas de catástrofes políticas y sociales surgían profecías respecto a un futuro mejor, lo único que todas ellas preveían era el restablecimiento del orden anterior. 60.
Ningún faraón podía esperar más que restituir las condiciones reinantes en tiempos de Ra, al principio. 12. El anhelo egipcio de regeneración y rejuvenecimiento de una realidad más allá de la extensión del tiempo hallaba su máxima expresión en las creencias relativas a la vida después de la muerte. Dichas creencias experimentaron fluctuaciones a lo largo de la dilatada historia de Egipto. 61. En el imperio antiguo, la vida del rey después de la muerte adquirió una importancia abrumadora. Los egipcios creían que el faraón ascendía al cielo para reunirse a las estrellas circumpolares, porque ellas nunca desaparecen, o bien se unían a Ra en la barca solar para allí continuar desempeñando las funciones reales como defensor de la Mad y de Egipto como dominio de la Mad por siempre jamás. La propia arquitectura de las tumbas reales, desde las pirámides en adelante, expresaba de forma simbólica dichas expectativas. El rey concedía asimismo dotes funerarias a miembros de la familia real y a algunos nobles privilegiados, a fin de que pudieran descansar en tumbas que circularan la suya. Sin lugar a dudas, esperaban gozar de una compañía desde la muerte. Por lo tanto, los campesinos parecían no esperar otra cosa que la extensión indeterminada de la ajetreada vida que llevaban en la tierra. El primer periodo intermedio fue testigo de lo que con frecuencia se denomina la democratización de la inmortalidad, pero que más bien era, al parecer, la democratización de una vida de ultratumba beatífica. Primero, la nobleza en general y más tarde la gente en todos los estratos sociales empezaron a esperar una vida después de la muerte que no solo sería eterna, sino que también representaría una mejora respecto a su vida terrenal. Estas expectativas se debían a la difusión del culto a Osiris. Ya en el Imperio Antiguo, el rey, además de ser hijo de Ra, afirmaba que se convertiría en Osiris a su muerte. Asimismo empezó a asociarse a Osiris con los ritos celebrados con motivo de la subida al trono y la coronación del rey en el Imperio Medio. Los nuevos dirigentes incluso lo adoptaron como patrón por encima de Ra, quien guardaba tan estrecha relación con dinastías anteriores. Pero Osiris ejercía una atracción popular mucho mayor de la que Ra había ejercido jamás. Su extraño destino, asesinado y descuartizado por Set, su posterior resurrección y ensalzamiento, se interpretaban como ejemplos del sufrimiento y la vindicación de los inocentes. Los miembros menos privilegiados de la sociedad veían un significado en ello. Con el tiempo, los egipcios llegaron a considerar a Osiris señor del mundo subterráneo y de los difuntos justificados, así como un dios que podía conceder la resurrección a sus seguidores. Todo ello bastaba para garantizar la amplia difusión de su culto. Mientras que otros dioses permanecían remotos en sus templos, cualquier persona podía adorar en cualquier parte a Osiris como dios funerario benigno, además de adorar a los dioses locales y domésticos que se ocupaban de los asuntos cotidianos. Por lo visto, los egipcios no creían que solo los difuntos justificados estuvieran completamente confinados bajo tierra. El alma, Ba, de una persona muerta seguía existiendo en los cielos, pero la persona solo podía volver a la vida si el alma se unía con el cuerpo en el mundo subterráneo. Ello era posible porque las almas de los millones de difuntos justificados acompañaban a la barca solar en su viaje nocturno. Por tanto, la revivificación y el rejuvenecimiento eran pasajeros, pero se experimentaban con tal intensidad que cada noche parecía equivaler a toda una vida terrenal. Además, estas resurrecciones a una vida ensalzada, más plena, estaban destinadas a repetirse de forma indefinida. Los difuntos justificados podían esperar una existencia que duraría millones de años. Por lo demás, los egipcios imaginaban la vida de ultratumba beatífica en términos muy concretos. La morada de los muertos resucitados en el mundo subterráneo recibía el nombre de campo de juncos y se concebía como un paraíso infinitamente fértil en el que siempre era primavera y se recogían cosechas de forma regular y en abundancia.
Tanto los ricos como los pobres recibían tierras que debían cultivar. Tal perspectiva incitaba a los ricos a dotar sus tumbas de cientos de figurillas de labriegos que se encargaban del cultivo en su lugar, mientras que incluso los campesinos más pobres lograban a menudo hacerse con uno o dos esclavos de arcilla. La vida de ultratumba era una versión muy perfeccionada de la vida que llevaban los egipcios, del mismo modo que el mundo subterráneo era un reflejo del valle del Nilo. Las escenas que un noble ordenaba pintar por adelantado en las paredes de su tumba muestran que no veían el momento de gozar de todos los placeres a los que había podido entregarse durante su vida anterior, es decir, la caza mayor, la caza menor, la pesca, los banquetes y por supuesto los sirvientes. Las escenas de cosechas, sacrificios de animales, confección de pan o cerveza van acompañadas a menudo de una imagen del hombre sentado a una mesa atestada de manjares. Los campesinos y los artesanos no podían tener expectativas tan elevadas, pero incluso ellos podían soñar con una existencia libre de peligro, vejez y enfermedad, y la cerveza, el pan, el agua y la brisa fresca estarían al alcance de todos. En el Imperio Medio, todos los egipcios, hombres y mujeres por igual, eran candidatos a tales bendiciones, aunque aquellos que podían permitírselo todavía podían construir sofisticadas tumbas. Ellos ya no era necesario, los conjuros mágicos carecían de importancia. Los conjuros pintados en un principio sobre las paredes interiores de las pirámides para proteger al rey se pintaba ahora sobre los ataúdes de madera del pueblo llano. Más adelante, dichos conjuros se extenderían aún más, ya que se escribirían sobre papiro en el denominado Libro de los Muertos, que los egipcios llamaban los capítulos del devenir diario. Su objetivo era siempre el mismo: permitir a los difuntos salir de la tumba y así rehuir las numerosas trampas que marcaban el camino hacia el otro mundo. Pero la magia no lo era todo. A fin de ser un candidato digno, uno debía haber adorado a Osiris y haber vivido de acuerdo con los dictados de la Maat. Se creía que, al morir, la persona debía someterse a un juicio con jueces, por lo general del propio Osiris, respaldado por unos 42 ayudantes. Consejo para la acusación y la defensa, testigos, incluso un secretario judicial. Por lo general, el dios Tot, en una estancia que con frecuencia recibía el nombre de cámara de la doble Maat, es decir, la Maat de la vida y la muerte. El peso del corazón del difunto se comparaba con la de una pluma que representaba la Maat, a fin de determinar en qué medida se había comportado de acuerdo con el orden establecido por mandato divino. Lo que ello suponía puede deducirse de las llamadas confesiones negativas, notas autoexculpatorias que la gente se hacía depositar en sus propias tumbas. Estas notas suelen insistir no solo en el difunto ha sido cumplidor en sus ofrendas a los dioses, sobre todo a Osiris, sino también en que no ha explotado ni perjudicado a sus prójimos. Nunca ha matado ni robado, ni una sola vez ha provocado escasez desviando el suministro de agua, ni destruyendo cultivos en pleno crecimiento. Jamás ha privado a nadie de su herencia. En una palabra, ha sido hombre de Maat. Resulta significativo que el difunto no hable del bien que ha hecho, sino tan solo del mal que no ha infligido. Una vida gozosa después de la muerte era ante todo una recompensa por no contribuir a la extensión del mal en el mundo. 63. Aquellos que habían vivido de acuerdo con el Isfet en lugar de la Maat quedaban excluidos. Los transgresores individuales recibían el mismo nombre que los enemigos políticos, y ambos bien podían ser asociados a ese monstruo inmemorial del caos, la serpiente Apophis. Una serie de obras relativas al mundo subterráneo, que datan aproximadamente del año 1500 a.C., detallan lo que les esperaba. 64. Se trataba en todos los aspectos de la situación opuesta a la que esperaba a los justos, desnudos, hambrientos, sordos y ciegos, aislados de cualquier contacto con el dios Sol y con Osiris. Se veían obligados a zambullirse en el caos que rodeaba el mundo ordenado. Para todos los seres humanos,
La muerte significaba salir del mundo ordenado para entrarse en el caos que siempre había existido, pero mientras que los difuntos justificados experimentaban tan solo el poder rejuvenecedor del océano primordial y regresaban al mundo ordenado, renovados e inmortales, aquellos que violaban la mat sufrían una segunda muerte. El caos imaginado a veces como una oscuridad aterradora, otras como el mar del fuego y otras como el cocodrilo demoníaco que todo lo devoraba, los engullía. Y mientras que en algunas versiones ellos representaban la destrucción en forma significativa del tormento eterno, un indicio del infierno que atormentaría a muchos cristianos en eras posteriores. Fueran cuales fuesen los medios, el objeto siempre era el mismo a eliminar: el mundo ordenado, cualquier cosa que pudiera justificarlo. Por, con, por contra, la vida eterna de los difuntos justificados pertenecía al universo ordenado. De hecho, no era hasta después de la muerte que el orden establecido por la voluntad divina se hacía realidad en todo su esplendor. Los seres humanos y los difuntos justificados poblaban el mismo mundo, pero mientras que el dominio de los vivos era siempre proclive a los disturbios y estaba lleno de conflictos, no sucedía lo mismo con el ámbito de los difuntos justificados. Este punto quedaba plasmado con gran acierto en la inscripción del Imperio Nuevo. La región de los muertos, la tierra de la eternidad, los justos y los honrados, que está libre de todo terror. Combatiendo está su aborrecimiento, y ningún hombre se vuelve contra su prójimo. Es una tierra contra la que nada puede rebelarse. Todos nuestros parientes descansan en ella desde tiempos inmemoriales. Los vástagos de millones llegan aquí todos. El lapso de las cosas terrenas es como un sueño, pero se brinda una bienvenida justa a quien ha alcanzado el occidente. 65. Para los individuos, todos ellos representaban una gran tranquilidad, pero no implicaba cambio alguno en el orden cósmico. El dominio sosegado de los difuntos existía y siempre iría junto al turbado mundo de los vivos. La idea de que el tiempo siempre avanzaba hacia una consumación universal en todas las cosas gozarían de bienestar eterno y el caos ya no representaría amenaza alguna, no tenía cabida en el pensamiento egipcio.